Felices fiestas, bienvenidos y bienvenidas a toda la familia de Mindalia. Estamos, como no siempre, en otro directo de Mindalia Televisión, además en estas fechas tan especiales, con todo lo que trae, con todos los cambios, con esos símbolos que nos ayudan tanto como a de verdad a utilizar estas oportunidades, estos momentos para un salto, un trampolín, un salto cuántico. Y por eso seguimos transmitiendo esta información y todos los especialistas, todas las personas que vienen aquí nos están trayendo una información de verdad. Wow, súper potente, súper emotiva, muy profunda y que seguro que para mucha gente le va a venir bien, así que ya les invito a que compartan este directo. Les recuerdo además que este directo también lo pueden ver desde en YouTube y también en la Radio Voz en formato audio. Por lo tanto, mi nombre es Mari Mellizo, el equipo de Mindalia suele estar muy presente y en este caso tenemos esta oportunidad que nos la va a traer Tasso Hetherscape de un tema que por cierto me parece, como no, con un título power, un título potente, como Tasso siempre no está, y es Constelaciones, de sobrevivir a tu autonomía. Os cuento sobre Tasso y luego después ella a ver que nos lleve por donde crea conveniente. Tasso es psicóloga y coach sistémico, consteladora familiar internacional de la Hellinger Science. Y la tenemos aquí al otro lado y obviamente lo primerísimo que vamos a hacer es mostrarla, presentarla, saludarla. Tasso, muchísimas gracias por estar aquí en Mindalia. ¿Cómo estás? Muy bien, Manny. Sí, muchas gracias por Gracias. la invitación nuevamente también de ti, Mindalia, de estar en esas felices fiestas, como tú decís, para poder compartir y hacer ese salto cuántico. Me pareció interesante que mencionaste eso. Sí, Mhm. cómo hacerlo, ¿verdad? Porque suena así, qué Total. chévere, pero ahorita ¿qué hago? Ajá. Sí. Total. Por eso, aunque suena muy bien, suena muy bonito, entiendo que hay Sí. repercusión dentro de ella y yo te doy el espacio ahora para que nos cuentes. Y luego, por cierto, si te haré también preguntitas, así que adelante, Taso, introdúcenos en el tema. Muy bien. Bueno, como yo siempre digo, el título eh, ya nos cuenta siempre que voy a abordar, ¿verdad? Uno, ya ustedes saben que yo vengo de constelaciones familiares. Es una metodología, es una forma cómo podemos observarnos y cómo podemos explorar desde lo compartido, ¿verdad? Porque se trabaja en conjunto. Y luego quiero ver con ustedes cómo podemos hacer eso de salir de sobrevivir a vivir, siempre digo yo, pero hoy la llamamos a la autonomía, em, porque obviamente el año 2022 ha tenido el exento de la energía, ¿verdad? De usar más nuestros propios talentos, más nuestras propias habilidades únicas para poder avanzar. Pero como yo siempre digo, para poder decir sí a lo nuevo, por fin, ¿verdad? También siempre incluyo un no, ¿verdad? Constelaciones familiar siempre ve la polaridad como que las dos polaridades hacen el total, siempre vemos el total del sistema y algo más que es más que la suma de las partes del sistema, ¿verdad? Entonces, sí, entonces dentro del sí siempre hay un no a, ¿verdad? Algo que vamos a terminar, algo que ya tal vez ya terminó y ya estamos listos para soltar o estamos listos para integrar, ¿verdad? Y también el año pasado era como, o 2022 también era como atención a, aunque digo sí, hay un impulso y luego es como rapidito ya decimos, nos retiramos nuevamente. Es el movimiento que yo llamo sí, pero no, ¿verdad? Y realmente nos invitó a ver, sí, el autosabotaje, dirían mis clientes, ¿verdad? Ya, eso es, ¿verdad? Antes que realmente me meto en hacer o que realmente me pongo en el impulso, ya mi mente dice, sí, pero tal vez no es factible, ¿verdad? O no puedo, o más allá, más adelante, cuando tengo el dinero, tengo el no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Eh, entonces, eso era como el año 2022, era limpiar, era también reconectar al cuerpo nuevamente, no solo para darle un lugar al alma, porque constelaciones trabaja en esa dimensión del alma, tu guía, ¿verdad? Que está conectado con la fuerza evolutiva que te lleva adelante,
porque eso es realmente lo que nos lleva adelante, esa fuerza, cuando tú estás en tu lugar. Y 2022 también, ¿verdad? Es dejar lo que ya no te servía, ¿verdad? Y a ver si lo nuevo puede fluir dentro de ti. Pero he visto este año, estando con todas las personas que han acudido a ver, ¿no? A través de constelaciones o su coaching o su trayecto, lo que sea, em, que, que ha vuelto más importante todo lo que viene desde nuestros ancestros, ¿verdad? Tanto tus padres, pero también abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo lo que ha pasado a donde tú naciste, pero también tu país, a donde estás, a donde naciste, pero también donde estás ahorita, ¿verdad? Y 2022, perdón, 2023 realmente nos viene a conectar nuevamente de cómo tomas tu lugar, ¿verdad? Tu propio lugar. Y como yo siempre digo, las constelaciones realmente no es tanto que vamos a arreglar algo en ti, sino no es tan individual, es más bien las relaciones que tenés y el lugar que ocupas y los roles que tenés, ¿verdad? Y trabajamos mucho con las fuerzas naturales, el estar en movimiento, el estar estancado en tu vida no es natural. A mí siempre me preguntan, ¿todo esto es normal? Y yo, "No, estar estancado no es normal, ¿verdad? No es natural. Justo estar en movimiento, sea como sea, cerrando o aperturando o perseverando o terminando los ciclos, ¿verdad? Que nos enseña muy bien la naturaleza, ¿verdad? Em, Eso es lo natural, estar en movimiento constante y buscando tu ritmo ¿verdad? Pero somos seres sociales, somos seres realmente con fuerzas naturales y siempre hemos vivido en comunidades y eso fue importante para sobrevivir, ¿verdad? Porque voy a ver por qué como humanidad, porque no solo eres tú o en este momento que estamos mucho en la sobrevivencia, ¿verdad? Y también para sobrevivir es normal que dependemos de otras personas, ese es lo normal, no, no hay nada malo en necesitar a la otra persona, ¿verdad? Pero confiamos en otros que obviamente hoy con toda la crisis ya nos hemos encerrado nuevamente un poco. Y pedir ayuda también, eso es bien humano y corresponde a la dependencia. Ahora, como yo siempre dije, ¿cuál es esa ayuda? ¿Verdad? Si realmente te pertenece a ti o no, esa es la pregunta, ¿verdad? Y la dependencia saludable, porque hay una dependencia, un codependencia que no es tan saludable, pero eso me imagino ustedes ya conocen, ¿verdad? No, no te permite crecer. La dependencia saludable sí es basado en dar y recibir mutuamente, ¿verdad? En una manera igual. ¿Verdad? Y ese es uno de los órdenes amor que nos regaló Bert Hellinger, ¿verdad? Yo creo que ya vino de otros también, em, pero él nos dio el dar y tomar, debe ser como más o menos como un intercambio, ¿verdad? Doy, tomo, y muchos de nosotros estamos en el solo dar o el solo tomar. ¿Verdad? Y de ahí donde empiezan nuestras relaciones a conflictuarnos, empezamos a acumular también emociones como resentimiento, a veces insatisfacción, nos volvemos cansados, el agotamiento, el burnout. Esa es como la receta, ¿verdad? Cuando no hacemos muy bien el intercambio. Y como siempre decimos en constelaciones, lo primero lo que hacemos en nuestra vida es tomamos la vida de nuestros padres, sea como sea. Hay muchas versiones, tanto humanos que somos, pero es la primera acción, ¿verdad? Esto. Y luego damos, por supuesto, nos damos quiénes somos, qué aportamos, nuestro amor, eh, ¿verdad? Y por eso a veces quedamos con una deuda pendiente, como a veces me dicen, pero no es una deuda, realmente si yo puedo agradecer que mis padres me dieron la vida, es suficiente, ¿verdad? Y luego entonces yo puedo pasar, yo puedo dar vida a proyectos, a hijos, lo que tú quieres, ¿verdad? Pero todo lo que no resuelvo, todo ese, cuando las intercambios no son
de dar y recibir el equilibrio, cuando no logro eso y normalmente hay algo que mi infancia, con los traumas, con las situaciones difíciles, hay un momento que dejo de tomar, ¿verdad? Entonces me quedo como suspendido, me quedo como un poco paralizado en la vida, como nosotros decimos. Entonces, a partir de eso, ya empiezo como a complicar mi vida. Y todo lo que no está en equilibrio, todo lo que no se acumula en mí, todo lo que no es digerido, ese queda pendiente, ¿verdad? Queda en el cuerpo más bien. Y toda la historia, tanto la tuya, pero también de tus padres, porque también han tenido eso, estos intercambios no tan equilibrados, ¿verdad? Em, Eso realmente determina nuestro futuro, ¿no? Como uno siempre dice, quiero avanzar, quiero, y el futuro, quiero, ta, 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 ta. Pero mi pregunta siempre es, primero vamos a ver qué estoy mirando y todo lo que no he digerido, toda la historia que está pendiente, la tengo realmente, como yo digo, en la córnea, ¿verdad? Lo tengo aquí. Entonces, ver mi vida y ver un futuro, algo que quiere emerger, algo nuevo que quiere presentarse a mí, realmente no logro ver, ¿verdad? Em, y eso es, ¿verdad? Estamos sobreviviendo, estoy con esos mecanismos, estoy con automatismos y reacciono entonces. Pero reaccionar es sobrevivir, accionar es vivir. A donde yo digo, "Ah, me siento impulsado, me siento apasionado, como dicen, ¿verdad? Y voy adelante. Aunque no sé exactamente lo que estoy mirando, aunque no sé exactamente lo que quiero, pero me pongo en movimiento, como yo siempre digo. Y hoy en día lo que nos ha dado la pandemia es como algo positivo, tal vez, ¿verdad? Si podemos decir eso, pero, sí, pero también la crisis financiera, porque nuevamente apareció, ¿verdad? La guerra en Europa. eh, Vemos que ya es muy, muy difícil ahora en estos momentos de ignorar realmente la relación entre trauma personal y el trauma colectivo, ¿no? Em, Porque la fuerza evolutiva ha despierto en nuestros cuerpos eso, ¿no? La pandemia y todo, y la crisis no, nos ha tocado, y más nos ha tocado en el cuerpo, y literalmente nos ha tocado con, por ejemplo, coronavirus, ¿verdad? Y con todos los virus que después vinieron, ¿verdad? Hay mucho más inquietud, hay mucho más sentimientos de miedo y también tal vez han notado que hay mucho más anestesia también en nosotros, ¿verdad? Mucho más desconecte. Em, y entonces, no solo ha despertado esto como algo que pasó ahorita, pero ya también apachó todo lo que has vivido antes y también todo lo que están en tu país, en la historia de tu país, en tu historia familiar, ¿verdad? Porque aunque unos me vean con un cuerpo de 48, espero que así se transmite en ese video, pero realmente tiene mucho más años, ¿verdad? Porque están todas las generaciones atrás de nosotros, todo lo que han vivido nuestros ancestros está dentro de nosotros también. Y si tú ves tu padre y tu madre, pues, y ves toda la historia de tus abuelos, muchos de estas relaciones, muchos de estos sistemas fueron perturbados, fueron desintegrados, ¿verdad? Y no es para culpar, eso nunca es, pero sí, queda trauma presente ahí, ¿verdad? El trauma transgeneracional, está el trauma colectivo y todos, como estamos conectados, todos vivimos eso, ¿verdad? Y no solo somos la suma de todos esos traumas, porque eso no sería tan lindo ese mensaje hoy en esos tiempos. También somos obviamente la suma de todas las lecciones de supervivencia que han tenido nuestros antepasados, tus padres, ¿verdad? Toda esa sabiduría de cómo, ya, de la resiliencia, de cómo llevar a cabo la vida, ¿verdad? También están en nuestro cuerpo. La pregunta es cómo llegamos ahí y cómo lo enciendo, como yo digo, ¿no? Cómo lo pongo online, y cómo estas habilidades me sirven en estos momentos, en el presente de lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? Y trauma, como siempre decimos,
es porque nos sentimos abrumados, nos quedamos paralizados y nos quedamos sin habla. Y muchas veces también quedamos con esa sensación en el cuerpo de estar abandonado por todos, hasta Dios, ¿verdad? Ya no lo encontramos. Y esa es una postura en la vida de sobrevivencia, qué difícil, ¿verdad? Es como yo siempre digo, no logramos, no logramos casi nada, ¿verdad? Y aunque parece que mi vida más o menos ahí va, pero tengo un vacío tan grande adentro, tengo un desconecte tan grande adentro, ¿verdad? Que es muy difícil. Hay momentos en la vida donde uno sí se siente como aplastado, ¿verdad? Ese es a veces lo que nosotros llamamos la noche oscura, ¿verdad? Que también Berthellinger nos hablaba, donde no tengo otra cosa más que rendirme ante algo mucho más grande, algo mucho más sabio, eh, a donde yo digo, bueno, ya no sé, ¿verdad? Voy a ver qué, sí. Y eso es el primer reconecte nuevamente, ¿va? Confiar que la vida me lleva, la vida me sostiene. No depende de la religión que tienes, pero si tú dices, Dios me sostiene, ya, yo porque no peleo con eso, pero es algo mucho más grande que yo, ¿va? O mi familia, que a donde yo digo, ellos deberían que, ¿va? No, nadie te viene a salvar, ni Dios, ni tus padres, solo tú, ¿verdad? Pero obviamente tenemos que llegar primero a un momento así para poder también nuevamente ponernos en el camino de encontrarnos, ¿verdad? Y eso lo que hace con nosotros es separar partes, ¿verdad? Hay una constelación de trauma y ese es a donde hay una parte funcional, porque aquí estamos, ¿verdad? Algo hacemos tú y yo bien, Manny, ¿verdad? Que estamos aquí. Hay una parte que son los mecanismos de sobrevivir, ¿verdad? Y uno es la codependencia, uno es em, el complacer, uno es el huir de todo o la evasión o cosas así, ¿verdad? Em, y la otra parte es obviamente la parte de dolor, la parte traumática, ¿verdad? Em, y esa parte es como muy congelado en nosotros, ¿verdad? Como siempre decimos, hay mecanismos de sobrevivir, huir, evadir, luchar también, pero uno más adelante es el congelarse, el desconecte del cuerpo completo, ¿verdad? Em, y, y eso es importante porque cuando yo quiero ir a una autonomía, necesito partes de mi cerebro que no están todavía que con trauma se apagan, ¿verdad? Em, y como dice Thomas Hübel, porque hoy están mucho más de mis colegas están hablando de trauma colectiva, de trauma transgeneracional, que por muchos años ya estábamos mirando en constelaciones familiares, ¿verdad? Pero es que nacemos en el trauma. El parto es un trauma también, ¿verdad? Y también nacemos con una creencia muy instalada que no somos parte, que no pertenecemos, ¿verdad? Y eso viene obviamente de toda la historia de la Biblia que fuimos sacados ¿verdad? Del paraíso por ser como somos. Y aunque uno dice, no tengo nada con religión, pero es una creencia mundial y por eso bien potente, ¿verdad? Y nos miramos desde de esta imagen, que no pertenezco, que hay algo raro en mí, si tal vez hay algo malo en mí, ¿verdad? Em, y eso, ¿verdad? Y aunque uno está a veces consciente, porque a veces sí aparece en tu vida, normalmente está como en el subconsciente, ¿verdad? Siempre está en ti. Y aunque uno no lo toco, no lo quiere ver, o tú dices, bueno, será, o eso es lo que habla ese paso, será, ¿verdad? Pero evitarlo o negarlo o quitarlo no, ya no nos hace avanzar, ¿verdad? No se desaparece, como yo digo, ¿verdad? Y es como Total. siempre decimos, ¿verdad? Sí, si no se digiere, reaparece, ¿no? Se repite Ya. y nuevamente, ¿verdad? Y eso es lo que conocemos, esos son los famosos patrones que yo Ajá. siempre digo.
Y yo creo que eso sí, todos los que están aquí con nosotros hoy, Manny, ya hemos visto, ¿verdad? Qué loco, otra vez esto, otra vez un accidente, otra vez quiebro no sé qué parte del cuerpo, otra vez tengo una relación en esta forma, otra vez no obtengo el ascenso. Y yo dije, no, pero mi habilidades sí, porque justo no está ahí, ¿verdad? Entonces yo siempre digo, el soltar realmente es una integración de todo eso, lo que me ha pasado y lo que ha pasado al sistema familiar y a lo que ha pasado con mis ancestros, ¿verdad? Y la única forma no es tan soltar como quitármelo, sino el integrar y decir, esto es lo que me pertenece. Yo también pertenezco y todo lo que ha pasado, con todo el dolor y con todas las cosas buenas también que han podido sobrevivir, me pertenece, ¿verdad? Y eso hacemos en conjunto, la sanación también es en conjunto, ¿verdad? Y hoy, como 2022, 2023, obviamente tenemos muchas cosas en el mundo, pero sí hemos visto que hay mucho más movimiento de hacer comunidad nuevamente. Bueno, Mindalia es uno, ¿verdad? Que hemos visto, bueno, yo he visto más bien su despegue y ¿verdad? Está creciendo. Y muchas iniciativas están en esa forma, ¿verdad? Que nos vamos a movimientos nuevamente más allá de las fronteras, más allá de mi propia cosa, ¿verdad? Em, Wow. y una cosa más, hablando porque, aunque lo entendemos, porque sí lo entendemos a nivel cognitivo, que tenemos esas partes, que tenemos esos patrones, eh, y vemos que realmente el separarme de mí no me resuelve, ¿va? Tal vez temporalmente, pero necesitamos la conexión, necesitamos también la conexión nuevamente entre mente y el cuerpo, la conexión con las otras personas, ¿verdad? Y obviamente porque la conexión, el red de apoyo, como nosotros decimos, ¿verdad? Es lo humano, es realmente la supervivencia y hemos sobrevivido. Tú has sobrevivido, yo he sobrevivido y todos los que escuchan eso en una manera también hemos sobrevivido, ¿verdad? El problema es que todavía estamos, la supervivencia y los hábitos está en la parte del cerebro, aquí en el cerebelo, es un cerebro de 500 millones de años, acaba de aprender. Wow, ¿verdad? Qué magnífico. Luego tenemos el otro cerebro, ¿verdad? Que es el sistema límbico. Ya ustedes saben, es como la emoción es liado con sistema nervioso y las glándulas hormonales, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la emoción, pero también la memoria emocional, y eso también tenemos muy encendidos, ¿verdad? Ahí está el placer, el deseo, pero como instintivo, ¿verdad? Y la motivación. Y el otro cerebro que tenemos es la corteza prefrontal, el neocórtex, ¿verdad? Porque yo siempre voy con lo que nos dan las nuevas ciencias, la neurociencia, y cómo hago yo en una terapia o en una constelación que podemos dejar de sobrevivir y ir a la autonomía. Pero para hacer eso, porque la autonomía es planificar, ¿no? La autonomía es poder crecer, es como tomar un cambio, ¿verdad? Es tomar decisiones, ¿verdad? Es también el comportamiento social, el relacionamiento, pero con el equilibrio entre dar y recibir, ¿verdad? No esas relaciones codependientes que no son buenas para nadie. Y el control de impulsos está también en la neocórtex, quienes somos como persona, la identidad, que en trauma es secuestrado, ¿verdad? Y cuáles son mis normas y valores, eh, desde dónde, ¿verdad? ¿Qué trato yo de comunicar? Y en trauma, y es curioso, eso lo tenemos como apagado, ¿verdad? Y cómo hacemos, tanto en una terapia, pero también en tu vida, porque con hábitos, con meditación, con yoga, con respiración, podemos poner en movimiento nuevamente esa parte del cerebro, ¿verdad? Y lo necesito, lo necesito
sí quiero realmente ir a una autonomía, a donde yo veo cuáles son mis necesidades sin culpa y a donde puedo comunicar esas necesidades, a donde puedo decir un sí, lo que es adecuado a mí, y un no con, como yo siempre digo, un no con cariño, no el no como que eliminar o luchar, sino un no como este ya se ha terminado, ¿verdad? Porque cuando termino algo que ya está terminado, eso es también amor, como yo siempre digo, ¿verdad? No es un no a la persona con quien es, ¿verdad? Em, y eso, ¿verdad? Ujú. Realmente la constelación es como una forma, como tú puedes integrar esas historias en ti misma, ¿verdad? Porque la constelación familiar lo que hace es ignorar la cognición. Es decir, vamos con el cuerpo, vamos lo que surge en el momento, en el presente, y se trabaja en conjunto, ¿verdad? Tú eres invitado, los representantes han invitado, es participativa y es de interacción. Y eso es importante porque realmente nuestros instrumentos o herramientas de sanación también deben tener ese aspecto si queremos lograr un reconecte, ¿verdad? Em, eso, ¿verdad? Em, y simplemente decir que nuestra autonomía o el ser autónomo es cuando yo realmente digo, integro mi historia, integro la historia del sistema familiar, integro la historia mundial, me pongo en mi lugar, ¿va? El pasado normalmente va atrás, todas las generaciones antes de ti van atrás. Veo enfrente mi vida, los hijos obviamente, ¿va? Porque lo tenemos que, todavía así lo tenemos en la mirada, o los proyectos, o lo que quieres. Y las que están al par mía son normalmente mis contemporáneas, ¿verdad? Mis pares, como hermanos, como las parejas, exparejas, no importa, todo, aunque sea terminado, siempre pertenece, ¿verdad? Pero hago eso porque obviamente mi cuerpo es algo material, pero fluye la energía espiritual o la energía vital, ¿verdad? Y eso es, ¿verdad? Que la fuerza evolutiva me lleva adelante, ¿verdad? Ese es, digamos, el potencial que tenemos en nosotros y que sí sabemos muy bien que esté, pero a veces nos sentimos encerrados, ¿verdad? La prisión interna, como dicen, ¿verdad? El potencial realmente es una expresión de la energía vital. Entonces, hoy es como preguntarte cuánto energía vital tengo, ¿verdad? Y por qué no fluye, a dónde estoy bloqueando, ¿verdad? Y revisar, ¿verdad? ¿Qué me ha ido bien en este año? ¿Qué no ha ido bien? ¿Verdad? A ver si lo puedo soltar. ¿Qué es lo que me pertenece de esto? ¿Qué no me pertenece de esto? ¿A qué vas a decir no? ¿Verdad? ¿Y a qué vas a decir sí? ¿O de qué quieres más? ¿Verdad? Para realmente tocar ese potencial, ¿verdad? Porque el potencial sí está, sí quiere fluir. Lo único a veces es como el río, ¿verdad? Que, uy, se quedó el tronco y bloqueó, ¿verdad? Entonces, a ver en este momento qué es este tronco que todavía te deja en modo de sobrevivir y para abrir el paso poco a poco, ¿verdad? A esta energía vital que te lleva adelante a tu potencial, ¿verdad? A tu autonomía. Muy, muy interesante, Taso, muchísimas gracias. Pues vamos a hacer entonces una cosa. Bueno, yo te quiero preguntar varias cosas antes de que podamos seguir profundizando, porque entiendo que hay una de las propuestas que nos traes también, Taso, que es el de liderazgo. Ahí tienes ahí un intensivo de liderazgo. Entonces, si quieres, me gustaría que por un lado nos hablases de este intensivo, ¿vale? Que después nos recuerdes tus redes sociales para poder también seguirte. Y luego voy a hacerte algunas preguntitas sobre lo que nos has traído porque creo que es un tema muy profundo. Estamos todas las personas en momentos de, como siempre digo, es verdad, y es que es verdad, de cambio. Muchísimos movimientos, esto entiendo que a través de las constelaciones podemos verlo, podemos ver todo este sistema que se está, como dices tú, moviendo, que está en ese proceso como de sanación, pero claro, entiendo que
es poner conciencia, ¿no? Porque es fuerte, es muy fuerte. Entonces, si quieres, vamos con primero con la parte del intensivo, que nos cuentes un poquito sobre el intensivo de liderazgo personal, un paso más hacia ti en Guatemala, que creo que lo vas a realizar, y Sí. luego después las redes y vamos después con preguntitas. Gracias, Taso. Muy bien, gracias, Manny. Sí, voy a dar el taller intensivo, ¿verdad? De liderazgo personal. En Guatemala es presencial, eso siempre me preguntan, pero es 26, 27 y 28 de mayo 2023. Y ahí trabajamos justo esto, ¿verdad? Ese proceso de dónde estoy ahorita, a dónde estoy bloqueado, tanto en diferentes fases de mi vida y cómo ir con todo lo que soy, a ver mi potencial. Eso es lo que se hace en esos 3 días intensivos, ¿verdad? Reconectar realmente, como tú decís, ¿verdad? Porque es solo desde mi lugar y ese suena bien simple, pero es como muy difícil y yo creo que a veces tenemos como que en 2, 3 ya lo tenemos, no sé. Yo he visto que a mí me ha tocado un poco más, ¿verdad? Em, pero es como darnos el permiso de ser y de realmente darnos el permiso de tomar ese potencial, porque todavía ahorita estoy esperando que me lo den mi padre, que me lo dan mi país, que me lo dan no sé quién, ¿verdad? Y es ir activo a tomar ese potencial de nuevo, que está en todos, ¿verdad? Muy Muy bien. bien. ¿Tus redes? Mis redes, tengo la fanpage, tazo.hetterscheid, ¿verdad? Y estoy también en Instagram eh, como Systemic Tazo. Sí. Bueno, de todos modos, por si acaso, que a mí me pasa también, dejamos los enlaces en la descripción de este vídeo de YouTube, ¿vale? Para que puedan encontrarlos y apuntarlos, seguir a Taso, profundizar con ella, realizar el intensivo o otro tipo de cosas. Entonces, Taso, mira, gracias. Gracias porque, bueno, quiero hacerte unas preguntitas y de hecho siento, Sí. y además siento que obviamente lo voy a hacer desde preguntas de cómo me pasa a mí, porque obviamente esto que Sí, tú nos cuentas nos pasa a todas las personas, ¿no? Estamos en estas relaciones y bueno, una de las cosas es, nos has hablado de varios temas. Uno de ellos es el de la noche oscura del alma. sí, Creo que creo sí, que es importante, si te parece, que veamos un poquito esto, ¿vale? Luego ver, por ejemplo, el potencial, me parece que es otro tema muy, muy importante, como puedes reconocerlo, pero creo que sí, y te pregunto ya, primero, ¿cómo podemos transitar esto de la forma más adecuada, más amable posible, esta noche del alma? ¿O cómo podemos entenderlo para poder ver, porque por lo que tú nos cuentas, es parte del proceso? Es inevitable. Entiendo que hay como una parte en la que de pronto te sientes vacío, sin propósito, sin motivación, pero me gustaría, si no te importa, que profundicemos un poco por ahí, porque... ¿Y cómo se puede ver esto desde el tema de las constelaciones, ¿no? Cómo poder pasar de algo que entiendo que sí. además una de las cosas que pasan con la noche oscura del alma es que sientes que tú eres como la víctima del proceso y eso entiendo que es un tipo como de dependencia, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos buscando a Ah, través de las constelaciones es esta autonomía, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar esa autonomía, esta visión, esta tranquilidad, esta paz para poder vivirlo? Porque entiendo que es muy fuerte. sí, sí, como tú decís, ahí sí hay varios en uno. Sí. La noche oscura del alma, pues ya ahí Bert Hellinger es mejor en describir eso, pero lo que yo he experimentado y creo que es no tanto si nos podemos preparar a eso, ¿verdad? Si no te da y luego te das cuenta, eso era eso, ¿verdad? Lo que yo entiendo es, porque sí, me tocó, ¿verdad? Pero antes de saber todo eso, es una rendición a donde uno llega al punto que uno dice, ya no lo sé, ya no controlo eso, ya no soy yo que mueve eso, ya no soy yo realmente, ya entendí que no soy yo que realmente mueve mi vida,
¿verdad? Porque en Holanda hay un dicho que todo Ya. es makeable, ¿verdad? Que tú puedes Mm, hacer tu vida como lo quieras. mm, Y, y entonces sí hay una verdad ahí, pero también hay una no verdad ahí, ujú, ¿verdad? Porque no es desde mi estado de víctima, como tú decís, o desde mi estado de parálisis, desde mi estado de no estar conectado conmigo misma, ¿qué voy a hacer? ya. ¿Desde dónde? Es como mi Ujú, pregunta siempre es ¿desde dónde? ya. Entonces, la noche oscura del alma es a donde hay una rendición. Tú decís, no sé, a algo, a la vida, o a la naturaleza, o a Dios, o a donde tú crees, decir, ya, te entrego el encargo, ¿verdad? O sea, ya entendí que no soy yo, ¿sí? Y voy a confiar, porque esa es una decisión, voy a confiar que esa fuerza evolutiva me sostiene y me lleva adelante, ¿ya? Porque Wow. obviamente, como tú decís, el estado de víctima, ahí yo controlo y es lógico, porque desde trauma necesito controlar. Controlo lo externo que nunca he podido controlar y controlo a mí misma y controlo a otras personas Ya, ya. para tener una cosa de un sentido de seguridad, Mm, pseudo seguridad, ¿verdad? Eso es lo fregado, porque ya. no es real. Y Total. sí, yo siempre digo, si eso no funcionaría, yo digo, muy bien, yo les ayudo con eso, pero he visto que no, entonces ya no. Los tengo que llevar a una constelación o a otro tipo de pregunta Ya, y la observación, a- ya, la que tenemos miedo, ya, ¿verdad? ya. Y decir, uy, Ujú, me reconecto nuevamente con algo más grande, con un campo de información mm, mucho más amplio, el campo de posibilidades, lo que ujú, decimos en constelaciones y lo que mm, dice la ciencia ahorita. Y eso es lo que tú decías del salto cuántico, ujú. Y eso es. porque Y perdón, perdón, no, no, y para que continúes, ¿eh? Y eso entonces, para sí, conectarlo, es lo que tú nos estás hablando del potencial este que a lo mejor se nos ha olvidado de sí, nosotros mismos. claro, porque ya tú naces con todo. No es como que, ay, ¿verdad? Lo tenemos que aprender, ¿no? Sí, sí, perdón que le digo así. No, no, al revés, me río porque me parece, me resuena muchísimo lo que estás contando, Taso, de verdad. Sí, Mm, porque la sabiduría está en el campo de posibilidades, en el todo. Pero yo pienso que estoy separado de eso. No. Entonces, y eso a veces digo yo a mis alumnos, no es que ahorita te abre el campo, no, tú ya estás. La única decisión es, uy, voy a sacar mi información de ahí a través de la interfaz, que es el cuerpo, o lo saco de que es muy bueno, pero no ujú. para eso. Sí, Qué bueno, Taso, ¿eh? sí. Eh, Eso es un, siento, perdóname, es como, para mí, creo que es un game changer, ¿no? Como la clave, ¿no? Como una de las claves que creo que es súper importante. Bueno, has dicho dos aspectos y, sí, y ahora, bueno, has dicho muchas cosas, pero por ejemplo, por un lado, me parece muy sí, importante y me resuena es la rendición sí, y de alguna forma el reconocimiento de que ese potencial está ahí presente. Es nuestra decisión cómo poder escucharlo, ¿no? Entonces, sí, simplemente para terminar, para que nos puedas, ahora que estamos así casi a los últimos minutitos, mira a ver si sí. con esto, ¿vale? Con lo que te acabo de devolver, tú sientes que sería importante algún punto más sobre todo esto que nos estás contando, que me hace reír, me emociona, porque siento que de verdad estamos en momentos muy potentes. Por lo tanto, me gustaría si Sí, quisieras como poder cerrarlo y si quieres que falta alguna cosa, adelante. sí, sí, es como tú decís, hay un montón, ¿verdad? Entonces, para ser preciso, sí, que sí me gusta porque no soy de Hollywood, em, pero para el potencial es la misma rendición, ¿sí? Realmente entrego y digo, aquí está, porque no puedo decir a mi potencial, vamos con poquito, hoy sí y mañana no.
eso, y ese es fregado, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos la tendencia de Ajá. decir, ¡ay, maravilloso! Ay, sí. Pero mañana sin manitas, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Sí. Entonces, eso es, ¿verdad? Tengo Mm, que entender que ahí mm, también está la rendición, que si doy ahí a la vida y al potencial, porque al final es la energía vital que fluye a través de mí, y eso es lo que realmente dicen, que dejo que Dios obra a través de mí, ¿verdad? Es la pregunta que yo todos los días hago, ¿verdad? ¿Qué quieres que se manifiesta a través de mí? Ese es el salto cuántico, porque entonces opera en mí el campo sabio, el campo informático con toda la información que ya hay, ya las habilidades están, los recursos están, ¿verdad? Entonces la vida presente, yo digo, ¿esto es lo adecuado para mí, sí o no? ¿Verdad? Pero sí, antes de eso, tengo que hacer conciencia y realmente despedir el derecho al estar en el estado de víctima. Y eso sí nos cuesta. ¿Y por ¿Eh? qué? ¿Por qué? Porque eso es muy clave, ¿eh? De hecho, si lo puedes repetir, porque siento Sí, que es sí, muy importante, o sea, despedirse eh, de ese derecho, sí, ¿no? del derecho, sí, de estar en el estado de víctima. Porque ¿Eh? claro, eso nos da una serie de identificaciones y valores y por eso cuesta despedirse de Exacto, ello, ¿no? Por toda la defensa, te pregunto, ¿eh? sí, Por toda la eh, historia, la justificación. exacto, Wow. exacto. Esto sería un Sí. titular hermosísimo, Taso. Esto sería increíble para tu próximo taller intensivo, ¿no? ¿Cómo No sé si es deshacerse? muy popular, sí, porque eso es, ¿verdad? Ya cuando digo Ya. eso es como que ya hay pelotazo, ¿verdad? Pero eso es, como yo siempre digo, la sanación y una constelación familiar no es lo que yo digo, olvídese de lo que yo cuento ahí. Es tomar una decisión y a veces es tomar la decisión de no ser visto por tus padres, Buah. porque así fue, tomar la decisión de dejar ese derecho de estar en el estado de víctima de lado, ¿verdad? De tomar ese pasado tal como fue, ¿verdad? Mm, Y mm, también tomar la decisión de decir, ok, ahorita sí, me mm, pongo al servicio de, mm. ¿verdad? Son Qué fuerte. decisiones. Eh, Qué Pero para fuerte. tomar una decisión es esa parte del cerebro que necesitamos. ¿Eh? Wow. Total, Sí, total. total, Pues, sí, Taso, mira, simplemente sé que yo por mí te tendría aquí la segunda parte, porque creo que esto acaba nada más que empezar. Además, nos queda mucho, y menos mal, ¿eh? Porque en realidad también entiendo que eso puede ser uno de los motivos de vivir, ¿no? Darnos cuenta de todo esto, ¿no? Que tú estás diciendo. sí, Ese sí. potencial, ¿no? Esa sombra que también entiendo que nos... Mira qué curioso, ¿no? Eh, Tú te rindes a la sombra, te rindes a todo lo que has vivido y a la vez estás rindiéndote a tu potencial, a toda tu magia. Y creo que es muy sencillo, aunque es muy complicado, por como lo que tú dices, ¿no? Por, por deshacernos de... despedirnos de todo eso. sí. Sí, Mm, es que no es rendir a la sombra, es entender que la sombra ya está en ti, ya, pero tu sombra es oro. eso. La cosa es como no quiere, sí, como no queremos que me vean porque es Total, malo, total. pero no es, ¿verdad? Ya. ¿Cuál es tu sombra? Si yo tengo que decir mi sombra y ahorita lo estoy venciendo de estar aquí, ¿verdad? Porque yo siempre decía, ¿qué tengo yo de decir? O sea, ¿quién soy yo para decir, vamos a transformar? Eres tú, eres tú. Y eso Sí, es lo más honesto, ¿no? Eso es lo eh, más honesto. Y me gusta mucho porque siento que nos traes un tema muy vivido, muy, muy sentido. Y que además, si nos, de verdad escuchamos, nos estamos escuchando. Y creo que nos puede llevar a, bueno, pues a conocernos más todavía, ¿no? Entiendo que eso es eh, lo que nos vienes a hacer. Entonces, Taso, te voy a pedir que nos despidas, sabiendo que, por favor, es importante que sigas viniendo aquí a Mindalia y trayendo estos temazos.
de verdad, te lo agradezco. Y que te despidas de la audiencia y que, bueno, si quieres nos felicites las fiestas, nos desees unas fiestas hermosísimas y luego nosotros también Sí. despedirnos. Les recuerdo a la audiencia que los enlaces pertinentes para poder entrar en contacto con Tasso Heterskate los dejamos en la descripción del vídeo de YouTube y desde ahí pueden hacer el intensivo, otro tipo de trabajos, seguir a Tasso. Ya ven, es una maravilla, honestidad, claridad, muchísimo trabajo, muchísimo sentimiento y eso, Tasso, un placer enorme de verdad escucharte, transformador. Gracias, Manny, y también gracias que están todos que están aquí en ese momento y en otros momentos. Siempre para mí es, lo hacemos juntos, ¿verdad? Si nos vemos o no nos vemos, porque así es, a través de lo tuyo veo lo mío. Y eso ha sido mi motivación, yo creo que también de Mindalia, ¿verdad? Que estés hoy aquí sí es de valor. Eh, y también siempre quiero dar el mensaje positivo que, aunque es difícil, pero porque no tenemos los cerebros todavía trabajando a donde lo necesitamos, pero sí es posible, porque nos han dicho muchas veces que por el ADN, ya, si es así, estás frito porque así va a quedar, ¿no? Y eso no es, sí, las ciencias ya nos han dicho que no, no es estático, ¿verdad? Entonces, Menos yo mal. deseo, yo deseo que te puedas relacionar, sea, como pasas estas fiestas, que sea como un reconecte contigo misma, con también un acontecimiento mundial de introspección, de luz, que también todos tenemos, ¿verdad? Qué Eh, bien, Taso. Muchísimas gracias. Yo te deseo también a ti unas súper felices fiestas, a la audiencia también, les deseamos desde Mindalia unas felices fiestas también. Felices, o como vendríamos diciendo, mira, de una rendición a tu ser, como nos ha explicado Taso en esta hermosa charla. Y yo simplemente les recuerdo, por un lado, que compartan este vídeo, oro, como nos ha dicho de verdad Taso, y por otro lado, que también puedan seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindalia Televisión, entre otras cosas como para poder realizar donaciones. Taso, celebro contigo esta charla, de verdad, un placer. Nos yo encontramos también, entonces en el próximo directo, que tú pases unas hermosas fiestas y nos vemos entonces. Muchísimas gracias. claro que sí. Chao, bonita.